Saludos cordiales, Miss Rosalinda Sanay. El tema que le voy a presentar en este momento es sobre el uso de las normas APA. Como objetivo, tenemos conocer las normas APA y entender su uso. Dentro de los subtemas de esta presentación, hablaré sobre las tablas y figuras, citas bibliográficas y referencias. Para empezar, ¿qué son las normas APA? Son un instructivo que sirven para realizar una investigación o proyectos de tipo científico. Estas normas nos dan los parámetros para poder redactar un trabajo. Dentro de la redacción de las normas APA, el texto se debe escribir en tercera persona. Por ejemplo, se considera que los niños y niñas son los más vulnerables en una guerra. No se debe escribir en primera persona. No se debe escribir yo creo que los niños y las niñas son los más vulnerables en una guerra. El formato APA es el siguiente. Tipo de letra a usarse es New Time Roman para el texto número 12 y para los títulos número 14. El interlineado es doble espaciado. Las sangrías son 5 espacios al inicio de cada párrafo. Los márgenes son 2,54 en el margen superior, inferior, izquierdo y derecho. Y la alineación de todo el texto es hacia la izquierda. El encabezado, dentro de este se utilizan 3 tipos de títulos. El principal, escrito en negrita y centrado. El secundario, escrito en negrita y en cursiva, alineado hacia la izquierda. Y el tercero, escrito en cursiva, pero con el texto continuado en la misma línea. Como podemos observar en esta lámina, aquí hay un ejemplo de lo que acabé de mencionar antes. Tenemos aquí la sangría de 5 espacios al inicio de cada párrafo, el interlineado que es de doble espaciado, los márgenes tanto superior, inferior, izquierdo y derecho de 2,54. A continuación tenemos el ejemplo del encabezado, el título principal, el título secundario y el título terciario. Tablas y figuras. La tabla debe estar numerada, debe de tener un título y en la parte de abajo debe tener una fuente que indique una explicación acerca de la tabla. Cuando se incluye una figura dentro del trabajo de investigación, la figura debe estar numerada y también debe poseer un título aquí en la parte inferior. A continuación, citas. Las citas se dividen en citas textuales, como podemos observar en la lámina, citas de parafraseos y citas de citas. Las citas textuales se dividen en largas y cortas. Las citas largas son las que constan de más de 40 palabras. Estas se escriben en un párrafo aparte, con 2 centímetros de sangría, 5 comillas, tienen un interlineado sencillo y al final debe incluir autor, año, página o párrafo entre paréntesis. Las citas textuales cortas son las de menos de 40 palabras. Estas van dentro del texto, deben tener autor, año, página o párrafo entre paréntesis. Citas de parafraseo. Es colocar con nuestras palabras la idea del autor sin modificarla. Van dentro del texto. Sin comillas, debe tener autor, año, entre paréntesis. Cita de citas. Es la idea de un autor que se obtiene de otro autor. Como podemos observar en la lámina, tenemos el ejemplo de una cita de más de 40 palabras. Como podemos observar, lleva el año, el apellido del autor, se escribe en un párrafo aparte el interlineado sencillo y al final el punto y el número de página. En el siguiente ejemplo tenemos las citas de menos de 40 palabras, que se escriben de 2 formas. Basada en el texto
y basada en autor. Basada en texto se escribe primero la cita seguida de el apellido, el año y página. En el segundo ejemplo, basada en autor, se escribe primero el apellido del autor, el año, la cita y al final se coloca la página y número. En el siguiente lámina podemos observar la cita de parafraseo, donde se escribe la idea del autor con nuestras propias palabras sin modificar la idea principal del autor, va en medio del texto. En la cita de citas se escribe el autor de la fuente original, el libro, luego se escribe citado por el autor que lo menciona. Aquí hay una nota. En la bibliografía se debe referenciar al autor que cita. Referencias. Las referencias son un listado de todas las fuentes que el autor cita en su trabajo y esta se escribe en orden alfabético. ¿Cuál es la diferencia entre referencias y citas bibliográficas? ¿Cuál es la diferencia entre referencias y bibliografía? En la referencia, el autor solo incluye las fuentes utilizadas en su trabajo, mientras que en la bibliografía, el autor cita trabajos que son de fundamentos o son útiles para una lectura posterior, y dentro de las normas APA se usan las referencias. Como podemos observar, este es un ejemplo de listas de referencias, que se escribe en orden alfabético y con una sangría francesa. A continuación veremos cómo se escriben algunas referencias que se usan comúnmente en los trabajos de investigación. Como podemos observar en esta lámina, tenemos referencias de libros editados. Este es el formato y esta es la forma como se escribe. Se escribe los apellidos del autor, el año, el nombre del libro, el lugar de publicación y editorial. Seguido tenemos referencias de capítulos del libro. Lo mismo, se escriben los nombres de los autores, los apellidos del autor, el año, el título del capítulo, el título del libro, la publicación y el editorial. En esta lámina podemos observar cómo se escribe la referencia de un artículo de revista. Primero van los autores, título del artículo, título de la revista, volumen y número, fecha de publicación y el rango de páginas de donde se ha extraído la cita bibliográfica. A continuación tenemos referencias de periódicos impresos y periódicos electrónicos. Los periódicos impresos, artículos de periódicos con autor, como podemos observar aquí, artículos de periódicos sin autor y editorial. En los periódicos electrónicos se cita de la siguiente manera, se escribe la referencia de la siguiente manera. Van los autores, el año y fecha, el título del artículo, el nombre del periódico, la fecha de recuperación y por último la URL. También podemos obtener información de un sitio web y así se escribe la referencia. Va primero el autor, el año, el título del artículo, la fecha de recuperación, el nombre del sitio web y la URL. Existen más tipos de referencias, entre ellas, referencias a artículos extraídos de la web DOI, libros con varios autores, libros electrónicos, informes, tesis y trabajos de grado, simposios y conferencias, CD-ROM, películas cinematográficas, fotografías, videos y series de televisión. Y por último, aquí les comparto una de las normas APA para que ustedes puedan revisar estas referencias y obtener más información de ellas. Para ir terminando, vamos a empezar con recomendaciones. Dentro de la redacción
debe haber concordancia entre el sujeto y el verbo. Ejemplo, los maestros son guías de sus alumnos. Esa es la forma correcta de escribir. La forma incorrecta es los maestros es guía de sus alumnos. Como podemos observar en este ejemplo, tiene que haber una concordancia entre el sujeto y el verbo. En este ejemplo, el sujeto es el maestro y el verbo es ser o estar. También hay que cuidar la redacción de los verbos. Utilizar los verbos en tiempo pasado o pretérito en las oraciones. Por ejemplo, Valdivia Sánchez, en el 2008, analizó los resultados. Esa es la forma correcta de escribir y no se debe de escribir Valdivia Sánchez analiza los resultados. Seguimos culminando. Evitar repeticiones innecesarias. Se debe redactar de forma fluida las ideas y no usar repeticiones. Por ejemplo, las redes sociales son una estructura capaz de comunicar entre sí a personas o grupos de personas como las instituciones. Es un invento creado por el hombre con el fin de mantener información de personas que están alejadas entre sí. Como se puede observar en este ejemplo, es una redacción clara y sencilla. Otra recomendación es colocar el adjetivo y el adverbio en el lugar indicado. El adjetivo debe estar al lado del sustantivo y el adverbio va junto al verbo. La función de ellos es modificar al verbo y al sustantivo, razón por la cual deben estar ubicados en el lugar que le corresponden. Un ejemplo, los niños juegan mucho Free Fire. Esa es la forma correcta. Correcta, los niños juegan Free Fire mucho. Como podemos observar, aquí está el verbo en infinitivo jugar mucho. Este es el adverbio que está modificando al verbo. Conclusión. Las normas APA son el camino que uno debe seguir para elaborar tesis, ensayos, proyectos de investigación de forma clara y no utilizar información distorsionada en la elaboración de estos manuscritos. Espero que hayan entendido y conocido esta breve exposición de las normas APA. Gracias.